Creo que sobran las presentaciones para alguien como vos. Estás en todos los medios, la gente te escucha, mucha gente vino especialmente a verte. Probablemente sos la persona más famosa que tenemos hoy acá. Y yo creo que a pesar de todo eso, nadie dimensiona el tamaño de emprendedor que sos y lo que lograste. No voy a hacer un recanto de todos los logros que tuviste, pero me voy a quedar con dos. El primero es que tenés 7 hijos, de los cuales 3 nacieron con la ayuda del sistema de fertilidad y que vamos a charlar sobre eso. Es más, uno de tus hijos está acá presente. Y el otro logro es que hiciste 5 unicornios. Y eso puede sonar bastante para unos o decir, 5 unicornios, pero cuando uno pone en comparación qué significa lograr 5 unicornios, te pone en una categoría que cuesta dimensionarlo. Para hacer un poco de ejemplo de eso, si existiera un leaderboard de emprendedores, que no lo hay, le ganaste a Wenzel, porque solo tiene 3, a Alec, que tiene 2, tu socio, o hasta Marcos, que solo hizo una gran compañía, pero no solo en esa liga, sino que le ganaste a emprendedores de Brasil como Federico Bolso de Mobili, iFood, Romero Rodríguez con Buscapé o Redpoint. Pero en otra escala, creo que si tuviésemos que armar un podio, el podio se lo lleva tu amigo Elon con 7 unicornios. Y en la segunda categoría estás al mismo nivel que Larry Page y Sergey Brin. Si vemos que las compañías que hicieron son unicornios en diferentes industrias como el tuyo, pero todos dentro de un mismo paraguas, que en este caso es Alphabet, o a la altura de Jeff Bezos, también con proyectos que no son solo de la misma industria, o Richard Branson, que también sería como un ejemplo más. Y abajo de eso, esos podrían estar en el mismo nivel, y por debajo de eso quedó gente como Rick Hoffman, o todo el PayPal Mafia, o Mark Andreessen, o Sam Altman, Travis Kalanick o Jack Dorsey. Entonces, la pregunta que quería hacer para arrancar es: ¿cómo se logra fundar y escalar 5 unicornios? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Con respecto a cómo se logra hacer 5 unicornios, empezaría diciendo que uno a la vez, así como también se hacen 7 hijos, uno a la vez. El tema es que cada vez que haces uno, te parece increíblemente difícil y no te parece que por haber hecho otros, tenés garantizado el éxito de hacer el siguiente. Y todavía hago cosas que salen mal. Por ejemplo, hace poco hice una empresa de coches autónomos en Europa. Invertimos 20 millones y los perdimos porque no conseguimos los permisos para operar coches autónomos. Y todavía hago errores con nuevas empresas y con las empresas existentes. Pero cuando yo miro para atrás y veo eso de las empresas que hice, a mí también me cuesta creerlo, porque si hubiera una fórmula mágica yo la contaría aquí. Pero es entender cada momento, cada oportunidad, cada día, armar el equipo adecuado, tener co-founders buenísimos, tener ideas muy diferentes a la mayoría del resto de la gente también. Pero no hay una fórmula que pueda compartir y que todos se vayan de esta ballena y hacer 5 unicornios. Déjame que trate de indagar un poquito más. Por ejemplo, hablamos de educación. ¿Qué características tuyas crees que contribuyeron en tu educación a lograr tener ese impacto?
Bueno, empecemos con el Nicolás Avellaneda y el desastre que me tocó vivir a mí en los años 70. Yo creo que si uno sobrevivió a ese colegio secundario, puede ser bastante más fácil lo que vino después. También en New York, de los fines de los 70, en New York del taxi driver que me tocó vivir cuando fui pre-med y creí que iba a ser médico y después no fui médico, pero sí trabajé mucho en medicina como ahora y estuve 4 años de pre-med. Fue una educación, era un New York que nada que ver con el New York de ahora, era muy violento, peligroso, era muy común que te roben. En general yo creo que crecer en la Argentina es como, bueno, yo soy ciclista, me gusta mucho el ciclismo, y es como entrenar en altura. Los ciclistas van y entrenan a 3.000 metros, 4.000 metros, para bajar al llano y ganar. Y yo creo que ser emprendedor en Argentina es como entrenar en altura, y ser educado en Argentina es como entrenar en altura, porque cualquier argentino vivió en su, aunque sea corta vida, una cantidad de crisis tan grandes que hacen que la vida de la empresa parezca un juego de niños. Y para eso hay que ir a entrenarse en Argentina, pero ir a jugar el partido en otro terreno, ¿no? Un poco más llano donde eso te dé un handicap, ¿no? ¿Qué características crees que tendrían que tener estas nuevas generaciones de emprendedores para los tiempos que se vienen? ¿Qué valoras? Bueno, lo más diferente para las nuevas generaciones de emprendedores es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Digamos, de mis 7 hijos, solo uno dice que quiere ser emprendedor. Los grandes ya son otras cosas, son más científicos, son unos doctores en inteligencia artificial, pero trabaja en una tech, pero no es el emprendedor. Otra es una doctora en neurociencia. Pero el de 12, David, siempre dijo que quería ser emprendedor. Yo le dije, pero ¿te das cuenta que se viene la inteligencia artificial? Y me dice, sí, lo tengo clarísimo, vamos a hacer una empresa de inteligencia artificial y yo. Muy bueno. Volviendo a tratar de sacar la fórmula del éxito, si hubiese alguna. Otra duda que tengo, ¿cómo manejas el tiempo? Manejas 4 empresas distintas, una de esas es un unicornio, otras son inversiones paralelas, o no me contarás cómo. Y eso implica un montón de estructura, además de viajar, tenés 7 hijos, ¿cómo haces para...? Bueno, yo tengo una, llamémosla fórmula, porque ahí sí que hay una fórmula que podría ser replicable, que es que tengo una empresa en Madrid que se llama Yazya, que es la madre de todas mis otras empresas. Todas mis empresas nacen de Yazya, que como viene de Yaztelya.com, que son 2 unicornios que hice en el pasado, Yazya. Y entonces en Yazya hacemos prototipos, buscamos product market fit, hacemos mínimo viable product. Pero lo curioso de Yazya es que está en Madrid, pero que últimamente, ya estoy hablando de los últimos 11 años, todas las empresas que hacemos están en Estados Unidos. Así que eso ya es muy curioso, que exista una especie de creadora de empresas en Madrid, pero que las empresas no sean para España, que sean todas para Estados Unidos. Y eso es porque España era un buen lugar para hacer empresas, pero en los últimos años se puso muy dificilista, también se podría decir muy socialista. Y entonces el socialismo de antes, el de Felipe González, se da cuenta que había que crear riqueza y después distribuirla. Pero el de ahora tiene una actitud tan anti-empresa que se puso difícil hacer las empresas en España. No es imposible, hay gente que lo hace, pero para mí me resulta más fácil
hacerlas en Estados Unidos, donde también me eduqué y donde me muevo como un local. Entonces esa fórmula consiste en tener una idea, empezar a prototiparla, últimamente usando Cursor, Windsurf. Yo antes tenía equipos de programadores, ahora programo yo los prototipos. No tanto prototipos tipo Lovable, Replit, Bolt, Vercel, sino prototipos más en Cursor, ¿no? Que uno los programa. A veces yo hago la analogía de que Lovable y esas empresas son como el mozo que te trae la comida. Vos pedís un plato y te trae la comida. Pero Cursor y Windsurf son más como el chef que hace la comida. Entonces nosotros probamos y después armamos equipos en Estados Unidos. Yo tengo 2.300 empleados en Estados Unidos y solo 30 en España. Y cuando empiezo las empresas, levanto, bueno, primero yo soy el único inversor. Y hay muchas que fracasan cuando la gente dice, 5 unicornios, todas te salen bien, pero no se dan cuenta, son como los espermatozoides, que llega uno solo, ¿no? Y los otros se mueren por el camino. Entonces, las que tienen product market fit, las que pueden funcionar, ahí yo hago la primera ronda. Entonces, por eso es que tengo bastante éxito, no siempre, pero bastante éxito con los inversores que me siguen, como Khosla, Google, Insight, los mejores VCs. Porque en general, cuando ya pongo la empresa tiene una muy buena probabilidad de sobrevivir. Y yo soy primero CEO y founder, y después a los 2 años, 3 años, 1 año, 4 años, pero no más de esa duración, me consigo un co-founder. Y entonces la gente dice, ¿qué tipo de co-founder es? Si vos fuiste el founder, vos fuiste el CEO, ¿por qué lo llamás co-founders? Pero son mis co-founders porque ellos agarran las empresas, yo las llevo de 0 a 10, ellos las llevan de 10 a 100, de 100 a 1000. Es decir, yo a veces las llevo de 0 a 100, pero no es mi especialidad hacer crecer empresas. Yo no soy un buen gestor de empresas, soy un buen creador de empresas. Y entonces mis co-founders son co-founders, porque ellos hicieron que la empresa se hiciera mucho más grande, ¿no? Entonces esta fórmula es pensar en cosas, finalmente lanzar una empresa, una se muere por camino, después llevarlas a Estados Unidos, conseguir el primer management team, hacerla crecer, hacer el seed round, quizás el Series A, yo también puedo hacer la Serie A, y después ya buscar un co-founder y hacerla crecer con ellos, y yo me hago chairman. Entonces yo ahora soy chairman de 3 empresas de fertilidad, estoy muy metido en otra, y estoy como pensando en la próxima empresa, pero no, esto es un método. ¿Y realmente sos bueno delegando? Yo creo que sí, que soy muy bueno delegando. Algunas veces tuvimos que despedir a mi co-founder, pero en general no. En general, bueno, tengo un ratio, no sé, de 4 a 1. ¿Cómo es trabajar con vos? Bueno, yo creo que los que trabajan cerca de mí, debe ser difícil trabajar cerca de mí. No los co-founders, porque yo los respeto mucho y les doy mucho espacio. Pero es verdad que yo soy como muchas veces muy impaciente y además no le dejo a veces a los management teams ejecutar algo que ya les estoy pidiendo de ejecutar otra cosa. Y eso no sé, es un defecto que nunca logré mejorar en mi vida. Pero al final me dura mucho la gente, así que no debe ser tan difícil. Me pasa cada tanto que como fund manager
Viene un emprendedor que está haciendo una empresa, le está yendo bien, empieza a ganar tracción, pero todavía no la vendió, ni hizo la IPO, ni nada. Y viene con la idea de hacer una segunda empresa porque encontré otra oportunidad en el mismo espacio. Y mi respuesta suele ser algo así como: vos no sos ni Elon Musk ni Martín Barsky, dedícate a hacer tu empresa, vendela y después hacela que vende. ¿Qué consejo le darías a ese emprendedor que trata de hacer lo mismo que vos? Bueno, yo creo que muy poca gente, Elon Musk, a quien conozco, puede ser CEO de muchas empresas, pero es muy poca gente. Yo tampoco soy CEO de muchas empresas, soy CEO de una a la vez. Nunca soy CEO de dos. Entonces te entiendo, porque realmente yo le diría, mira, o hacerlo más tarde, hacer ese proyecto más tarde, o si no, le diría que sea inversor en este proyecto, que lo lance, pero realmente es muy difícil ser CEO de dos empresas a la vez. Algo también, comparto totalmente, y algo también que está pasando en el mercado local es cuando los emprendedores les empieza a ir bien, están ganando tracción, y en lugar de hacer otra empresa, deciden sumarse a un fondo de venture capital y hacer su propio fondo. Algunos se suman con un rol más testimonial, es decir, ayuda a hacer fundraising y demás, pero después no activan. O otros tienen un rol más activos, también sin dar nombres, pero vos tenés un fondo de VC, además de ser emprendedor, también sos todo lo que yo recomiendo que no hay que hacer a los emprendedores. ¿Qué consejo le podrías dar o en qué casos crees que eso se justifica? Sí, nosotros tenemos como unos 350 millones de dólares de fondos de VC en diferentes fondos, tengo diferentes sociedades y todo. Yo antes enseñaba en Colombia, antes de que fuera tan woke, enseñaba entrepreneurship, ahora enseñan cómo destruir a los negocios. Pero seguí con la enseñanza a través de ser VC. Mi papá era profesor, mi mamá era profesora. Yo vengo de una familia de académicos, soy la oveja negra porque me dediqué a hacer empresas, pero tengo ese tema de enseñar. Entonces, con lo de ser VC, cuando la gente me dice, ¿por qué tengo que aceptar tu dinero y no el de otro? Yo digo que es porque una vez al mes vamos a tener una sesión de mentorship, que es como mi nueva enseñanza. Ahora no enseño en la universidad y le doy clases particulares a los entrepreneurs. Y me entero yo, porque cuando uno enseña, aprende de los alumnos. Cuando uno enseña a un nivel muy alto, entonces, a medida que pasan los años, yo sigo conectado con estos chicos de 20 y pico que están haciendo sus empresas. Por ejemplo, ayer estuve con los de Human, un equipo brillante argentino, de Nico Higuero. Es ese tipo de relación en la cual yo trato de ayudar y ellos se sienten ayudados, y de ahí viene mi interés. Es una parte de reconectar con el ecosistema y de reeducarme yo también. Y sobre ¿qué le recomendarías a un emprendedor que está pensando en hacer su fondo como parte de generar más impacto? ¿Le recomendás que, siendo founder de una compañía, arme un fondo o decís vende primero y después hacerlo mejor? No, yo creo que los emprendedores, por ejemplo, un tema interesante de Elon Musk es que no invierte y no hace filantropía. Entonces, como el hombre más rico del mundo, no invierte y no hace filantropía, ¿no? Te mueve las ideas sobre estas cosas, porque él está muy interesado en la fertilidad, lo que nosotros hacemos. Nacieron 300.000 bebés en nuestras clínicas, que están todas en Estados Unidos y Canadá. Y estábamos hablando del tema de la fertilidad, porque él además tiene muchos más hijos que yo. Y
y le interesa mucho el tema porque está muy preocupado de que la civilización occidental se está inmolando, se está suicidando, y los occidentales ya no tenemos suficientes hijos y estamos desapareciendo. ¿Cuál crees que es el fundamento de por qué está pasando eso? Bueno, es una pregunta muy importante para nosotros que estamos en el mundo de la fertilidad. ¿Por qué la gente está teniendo tan pocos hijos? También en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y no hay una respuesta clara, pero la respuesta que no es verdad, que todo el mundo dice que es por eso, es que es un tema económico. ¿Por qué digo que no es verdad? Hace poco estuvimos con mi familia en Noruega, y para mí Noruega estuvimos viajando por Noruega. Es un país súper interesante porque cada familia noruega que se establece tiene $1 millón del gobierno. El gobierno tiene un fondo soberano tan grande que equivale a $1 millón por cada familia que se establece. Y les dan muchísimas ayudas a los noruegos para tener hijos. Le dan ayuda a la vivienda, ayuda a la guardería, al jardín de infantes, ayuda económica, ayuda a la comida. Y los únicos que tienen hijos en escala son los extranjeros, que no se pueden creer todas las ayudas que hay en Noruega y van ahí para tener los hijos. Pero los noruegos no tienen hijos. ¿Por qué no tienen hijos? Yo creo que el wokismo hundió a la civilización occidental al punto que le dijo: mira, sos un esclavista, un blanco de mierda, un colono, un destructor del planeta, estás destruyendo el planeta. Una especie de peces en no sé qué río es más importante que vos. Entonces la gente dice: pero yo soy un desastre para el planeta. Y si yo soy un desastre para el planeta, ¿por qué voy a tener hijos? ¿Eso crees que es un tema ideológico o es los medios? Mira, claramente la gente de la derecha tiene más hijos. Eso es probable. La gente de derecha tiene más hijos que la gente de izquierda. Y es porque la gente de izquierda cree que todo está mal y que estamos destruyendo el planeta, que le hacemos un favor a la Pachamama si no tenemos hijos. ¿Y en términos biológicos el problema está resuelto? ¿Capacidad de reproducir pasado determinada edad? Bueno, nosotros estamos ahora con mujeres de 50 años, 50 y pico, que tienen hijos, porque con tecnología se pueden hacer muchas cosas. Y cada vez más nacen hijos por reproducción asistida, es decir, nuestras empresas van bien, porque la gente cuando es fértil, digamos, cuando su biología le permite tener hijos, su psicología no le permite tener hijos, y cuando su psicología finalmente le dice que tenga hijos, su biología no le permite tener hijos, y nosotros somos un puente entre la biología y la psicología de estas personas, con congelamiento de óvulos y todas las cosas que hacemos, donaciones y todo lo que hacemos para que puedan tener hijos. Así que a nosotros nos va bien, pero no es suficiente. Nosotros decimos, bueno, nacieron 300.000 bebés, pero en Estados Unidos hay una fertilidad de 1,6. Hace falta 2,1 para que la población se mantenga. En Argentina también hay una fertilidad bajísima. Entonces, yo creo que es un tema ideológico. Yo he llegado a la conclusión de que es un tema... Cuando la gente era mucho más pobre, tenía más hijos. No puede ser que ahora que tiene más plata no tenga hijos. Es decir, no es un tema económico como todo el mundo cree que es, aunque siempre algo la economía ayuda. Pero si en Noruega casi nadie de los noruegos tienen hijos. Y después el fondo que tienen de 1.9 trillion, lo tienen para las futuras generaciones. Y uno dice, pero ¿de qué futuras generaciones estás hablando si no tenés hijos? Viviste en Argentina y en España y Estados Unidos, pero Argentina y España son dos países que conoces muy bien. Los dos países tienen casi más o menos la misma población, España un poquito más, pero el GDP de España es más del doble que de Argentina.
Argentina pareciera ser que está haciendo las cosas bien y España pareciera que está haciendo las cosas mal. ¿Qué tendría que pasar para que esas dos líneas converjan y que Argentina haga catch-up o leapfrog de ese Chile? Sí, no, es muy buena pregunta, yo también me la hago. Digamos, nosotros cuando ganó Milei compramos bonos argentinos, acciones argentinas en Campo Mendoza. Y lo del Campo Mendoza me ayudó mucho a estar en contacto con la gente en Argentina que normalmente no estaría en contacto. Y es interesante porque esa gente ganaba $400 por mes, los obreros de la construcción, los que venían a hacer cosas en el campo, y ahora ganan algo así como $1.100 por mes. La vida es mucho más cara ahora que en diciembre del 2023 cuando empezamos, pero hay indicadores muy concretos como por ejemplo cuántos meses hace falta para comprarse un auto o una moto, o que ahora hace falta mucho menos meses de sueldo para comprarse ciertos productos. Digamos, nadie quiere volver a ganar $300. En España, el sueldo más común, después de impuestos, por lo altísimos que son los impuestos, lo más común es que un empleado que cuesta 2.000, pero cobra 1.100. Ese es el sueldo más común. Entonces, no está tan lejos la Argentina de ganarle a España, pero la Argentina siempre tiene este riesgo de volver al desastre, al barro del kirchnerismo. Entonces, si la Argentina, si los argentinos se dan cuenta de que quizás hay cosas que no les guste de Milei, pero que esas cosas hay que ponerlas contra otras cosas, que es cómo fue la vida, por ejemplo, durante la pandemia, y cómo fue la actitud del gobierno durante la pandemia, y después de la pandemia, y cómo era todo en la mitad del año 2023. Y tienen que decidir qué tipo de Argentina quieren, la de ahora o la del 2023. Si deciden que quieren la de ahora, aunque todavía falta mucho y hay bastantes cosas por mejorar y arreglar, yo creo que en 5 años puede ser, con inversiones, cuando haya crédito, cuando finalmente se dolarice, porque yo creo que es obvio que el argentino detesta el peso. Nunca escuché de un país que le pague 50% de interés a la gente y la gente diga yo no quiero ese interés. Es decir, es insólito, es inconcebible. El rechazo que tiene el argentino a su propia moneda es muy diferente. A los mexicanos les gusta el peso, a los chilenos les gusta su peso, a los uruguayos. Nadie tiene ese asco que tienen los argentinos por su propia moneda. Entonces yo no veo otra que convertibilidad, dolarizar, es decir, pero si eso se produce, y entonces es lo que le pasó a España. España creció muchísimo cuando se deshizo de la peseta. La peseta también era un desastre de moneda, que siempre se devaluaba, nadie quería invertir en pesetas. Y después vino el euro, que cuando yo fui a España, que me tocó vivir eso, y yo hice Yastel, era facilísimo, levantamos 800 millones de euros, digamos, mucho más fácil que con la peseta. El sufrimiento que debe haber la gente del público, claro, cuando sale a levantar plata y tiene que explicar cómo funciona el sistema monetario argentino. Es como explicarle eso a un europeo o un norteamericano, es como darle una clase de una especie de Feng Shui que nadie entiende. Entonces hay que limpiar todo eso, hay que hacer, es decir, si todo el mundo funciona de una manera, si solo la Argentina aprende a funcionar como los demás, le va a ir muy bien. ¿Y crees que es un tema de instituciones, de la gente que tiene que empujar por hacer que esas cosas cambien? ¿O? Digamos, yo creo que en Argentina hay una especie de cooperación maldita entre cierto tipo de empresarios, muchos gobernantes y la prensa también, que vive de estos y que ahora no vive de los otros, y que si no se rompe esa alianza
que se las da de nacionalistas, pero solo tienen la plata en caja fuerte en dólares o abajo del colchón en dólares. Si realmente fueran nacionalistas, tendrían bonos argentinos, acciones argentinas y un campo en Argentina como tenemos nosotros. Entonces, pero no, tienen todo en dólares, a todos les molesta porque dice, con mi ley ahora no puedo tener un empleado y pagarle $300 por mes, ir a cenar por $10, que vuelva lo que tenía antes, porque cualquier persona que solo tiene dólares ahorrados y no le interesa nada de la Argentina, detesta este sistema, porque este sistema, lo que más dicen que la Argentina está cara son los que solo tienen dólares ahorrados, ¿no? Entonces, no los que ganan pesos. Entonces, hay que romper esa alianza maldita, pero es difícil, es difícil. Para mí no es... Me gustaría decir que esto ya está solucionado, pero no está solucionado. En las últimas semanas, si no nos salvaban los norteamericanos, es que no sé dónde estaríamos ahora. Hablemos un poco de filantropía y de Give Back. Vos tenés tu fundación, financiaste Educar hace unos años con $10 millones, que eran mucho más que lo que valen $10 millones hoy, en ese momento, y muchas otras cosas. ¿Cómo decidís a qué dedicar tu tiempo y tu dinero en ayudar y qué causas te motivan? Bueno, en esa época la educación, me dediqué mucho a la educación y educar y otras cosas. Quisimos educar en Chile también y otras. Me encanta la educación porque, bueno, fui profesor y porque vengo de una familia de profesores, es un tema que me interesa. Últimamente, siendo judío y habiendo tanto antisemitismo en el mundo, orienté, y en España, orienté mi filantropía a ayudar las pocas instituciones judías que hay en España, tipo Maccabi, Betel, colegios, pero hay 2 judíos en Madrid. Supongo que es algo que no tiene es algo más la necesidad que yo veo en el momento. A mí me sorprendió que después del 7 de octubre hubiera una ola tan grande de antisemitismo, como digo, y entonces empecé a ayudar por ese lado. Espero que esto cambie, espero que... por supuesto, quiero decir que Argentina es un gran país para ser judío, porque es un gran país para hacer cualquier cosa. La Argentina tiene muchos problemas, pero un problema que no tiene, que es genial, es que acá todos se ponen la camiseta de Argentina. En España, cuando España va al Mundial, los catalanes y los vascos hinchan por el otro equipo. No, es como decir, pero vos qué sos, es decir, ¿en dónde vivís? No es raro ser español y odiar a España. Es decir, acá los de Catamarca les encanta Argentina, los de Santa Cruz les encanta Argentina, a todos nos encanta Argentina. Eso, y después a todos, esta es una sociedad post-étnica, es decir, que es un milagro en el planeta, porque vivimos en un planeta de tribus que se la dan, los rusos, los ucranianos, es decir, es bueno no ser un país de tribus. Aquí nadie dice yo soy ítalo-argentino, no sé qué argentino, sí, a veces dirán algo, pero yo digo que este es un país que es un refugio por la Tercera Guerra Mundial, porque es un país post-étnico, pero España no lo es. Entonces, en las cosas que estoy haciendo ahí tienen que ver con eso. Contanos un poco qué es Huamani y qué estás tratando de hacer, salió en los medios que estás... Bueno, Huamani es un emprendimiento que hicimos con emprendedores como Alec Oxenford, Matías Nisenson, Mike Santos de Technicis, Dani Lubetsky de la barrita Cain, David Kamenetsky, que es otro food entrepreneur de la nueva comida, digamos. Y entonces nos asociamos y compramos estas 32.000 hectáreas en Mendoza, pero primero quiero aclarar que todos dicen el búnker, no hay ningún búnker ahí, es un campo, o si no, toda la Argentina es un búnker. Es decir, la Argentina es un búnker en el caso de una tercera guerra mundial nuclear, como la segunda que fue nuclear. Porque en la guerra nuclear, si no te matan por impacto, te matan por radiación, pero lo que la gente no entiende es que la tercera manera que más te matan es de hambre. Y es de hambre porque después de que una guerra nuclear queda una nube, ese sí que es el cambio climático de verdad, entre paréntesis, queda una nube tan densa que por 5 años las temperaturas bajan 5 o 10 grados.
Pero la Argentina, digamos, hay 3 graneros del mundo: Ucrania, el Midwest de Estados Unidos y La Pampa. Pero La Pampa es el granero del mundo que está más cerca del Ecuador. En La Pampa podría bajar la temperatura e igual se podría hacer crecer comida. Si bajara la temperatura, quedaría la temperatura como ya es en Ucrania. Y en Ucrania igual sacan un montón de comida. Entonces, lo que nosotros dijimos es que tener un campo en Argentina y todo, igual nos encanta ir, andar a caballo, los gauchos, ir con la familia, estuvimos 12 días de campamento, ahí es una maravilla, pero no quiero que la gente se confunda, como que yo pienso que solo hay que ir a Huamani, aunque una cosa graciosa, increíble, me imagino que mucha gente aquí leyó el cómic El Eternauta. Y en el cómic El Eternauta, cuando yo estaba leyendo, de repente dicen que hay que ir a refugiarse a un triángulo que definen en Mendoza entre San Rafael, San Carlos y el arroyo que pasa por nuestro campo. Pero esto es increíble. En 1957 el tipo decía que había que ir a refugiarse a Huamani. Son de hacer inversiones con poca probabilidad de ocurrencia, pero con gran impacto a lo Nassim Taleb o buscando el próximo Black Swan. Si hago inversiones así, sí. Es decir, muchas de mis inversiones son cosas, bueno, mis empresas ya son cosas bastante raras. Ahora estamos haciendo un útero artificial y ovarios artificiales. Así que eso es lo que yo hago como emprendedor. Y después, cuando invierto, también invierto en cosas de baja probabilidad y mucho impacto, porque cuando ocurren, estamos todos mucho mejor. Es menos probable que yo invierta en cosas de las cuales ya hay 5 modelos, uno mejor, pero a veces sí también, porque me encantan los emprendedores. Pero me gusta mucho. Digamos, yo crecí con un radioastrónomo que hizo un radiotelescopio en La Plata y que me explicaba que la temperatura y el calor no tenían nada que ver, por ejemplo. Y yo tenía 10 años y decía, como la temperatura y el calor, cuando sube la temperatura hace más calor. Y me decía, no, el calor es una forma de energía, la temperatura es el estado cinético de las partículas, cállate. Y entonces yo crecí en otro mundo. Contanos un poco cómo ves el mundo. China versus Estados Unidos, y no sé qué tanto adherís a la idea de Rey Dalio, de los imperios que iban cayendo y cómo China va a ser la siguiente potencia. Digamos así, sin duda, Estados Unidos inventa rivales, o inventa, no sé, los tiene, históricamente desde que yo nací, que se evaporaron, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética se evaporó. Japón se evaporó, pero Japón no se evaporó, es un país, uno lo visita, es bárbaro de visitar, mucho mejor que China, pero se evaporó como el gran peligro de Estados Unidos. Yo sé que a la audiencia le puede parecer absurdo, pero en una época se consideraba que Japón iba a ganar a Estados Unidos. Y ahora dicen que China es que no hay manera que Estados Unidos le gane a China, que China tiene 1.400 millones de personas, Estados Unidos 350 millones, que cada norteamericano tendría que ser 6 veces más productivo que cada chino. Los chinos son trabajadores, inteligentes y todo eso. Pero yo igual creo más en Estados Unidos. No creo que China va a ser el rival que dicen que va a ser. ¿No es una crisis de valores? A ver, todos los occidentales creemos que no es posible el desarrollo económico sin democracia y sin libertad. China está probando, y Dubái está probando que existe otra fórmula donde se puede tener desarrollo económico, prosperidad, salud, sin tener ni democracia ni libertad como nosotros las conocemos. Ellos tienen su versión de lo que creen que es. Pero, ¿no crees que eso va a ser? Bueno, yo creo que la cultura occidental es la cultura que más ha contribuido de lejos a la humanidad, y yo no me trago eso que todas las culturas son iguales. Y me parece que le dimos a los chinos un menú. Y el menú se llamaba capitalismo científico, llamemos capitalismo, ciencia, todo eso, medicina occidental, no oriental, todo.
Y la otra parte del menú era democracia. Y los chinos vieron el menú y dijeron, bueno, nos quedamos con el capitalismo. Y entiendo que ellos crean que les va mejor siendo solo capitalistas y no democráticos. Y Xi cada vez se hace más tirano, ¿no? Y apoya a tiranos, como los iraníes, los rusos. Pero desde que Xi se hizo muy tirano, a China le va mucho peor, ¿okay? Y yo sí creo que hay una correlación muy grande en vivir en libertad y en que te vaya bien. Que se pueden tener tiranías como Singapur o Dubái, pero inclusive esas tiranías son bastante abiertas a nuevas ideas y todo eso, es algo que el tipo que está en el poder no se quiere ir. Pero Dubái es un país muy moderno, Singapur es muy moderno, y lo único que le va bien de China es ser modernos. Yo no digo que nos tengan que comprar todo el menú, yo digo que los africanos fueron unos ilusos cuando le trataron de vender a los de Afganistán, de los de Irak, la democracia, porque es como incompatible con su cultura. Pero no acepto que para nosotros sea mejor la tiranía. Hace poco te redefiniste como de derecha, después de venir, no haber sentido que venías desde ese lado. ¿Qué flavor de derecha estás? Bueno, yo me fui a la derecha después de un asalto que sufrimos racista en París, en la Champions League, con mi familia, aquí está mi esposa y mi hijo que estaban ahí. Nos atacaron a decenas de miles contra los fans del Real Madrid y del Liverpool. Blanco de mierda, es decir, insultos, nos robaron, nos gritaban, nos insultaron. Y yo, fue para mí ese día como me cambió todo. Yo creí que nosotros éramos los racistas, que los blancos teníamos el monopolio del racismo, que éramos los culpables, los colonos, los esclavistas. El 7 de octubre también me hizo cambiar mucho mi opinión sobre muchas de estas cosas. Y también el cambio climático. Es decir, yo fui uno de los grandes, yo hice una empresa de eólica renovable, la vendimos por 1.100 millones, llenamos España de aerogeneradores y campos de paneles solares. Y construyendo la industria de las energías renovables me di cuenta que había como una gran mentira con el cambio climático. ¿Y cuál era la mentira? Obviamente había algo de verdad. No digo que el planeta no se caliente porque se ha calentado 1,5 grados desde el año 1900. Pero la mentira era la certeza que tenía Al Gore, o que tenía Greta Thunberg, que ahora se dedica al antisemitismo, pero antes se dedicaba al cambio climático. Esa certeza que nos decían que Madrid iba a ser el Sahara, que Miami iba a estar abajo del agua y le íbamos a ir a visitar haciendo buceo. Nada que ver, nada de eso pasó. Lo que es concreto del cambio climático es que siempre el clima cambió, que sí que podemos saber lo que pasó. Decían que ahora el Polo Norte ya no iba a existir. Yo me tragué todo eso. Yo creía que el Polo Norte iba a ser un lago, que la Antártida se iba todo a derretir, que íbamos a tener el océano subiendo 7 metros. Y yo era el que decía todas estas cosas, pero también yo soy científico. Cuando veo que las cosas no pasan, entonces yo siento que talar olivos para meter paneles es un ataque al medio ambiente. No sé cómo decir que la industria se pasó. Entonces, si eso es la izquierda, yo me fui a la derecha. La gente no se lo puede creer porque dice, pero si te ganaste no sé cuánto haciendo eso. Me consideran como una especie de traidor. Pero a mí nunca la plata me hizo pensar de tal o cual manera. Inclusive yo dije todo esto teniendo una empresa de renovables, que finalmente vendí ahora mi última empresa de renovables.
Pero a mí no me importa ir en contra de mis intereses económicos si me parece que algo realmente no es verdad. Hace 3 años no había ninguna empresa que valiera $1 trillón. Hoy hay 11 compañías que valen $1 trillón. ¿Qué esperas que pase en los siguientes 3 años? Bueno, yo recomiendo a toda la audiencia que está aquí de poner sus ahorros en el Nasdaq 100, ¿okay? Que son las 100 empresas mejores del Nasdaq. Yo tengo la mayoría de mis ahorros en el Nasdaq 100. En el Nasdaq 100 están todas las empresas que vos dijiste. Yo vengo creyendo en la tecnología y en las grandes empresas hace mucho tiempo, no sé, hace 15 años, que empecé a darme cuenta que estas empresas estaban comiendo al mundo. Ahora va a haber no sé, va a cambiar esto. Y yo pienso que sí que cambia un poco, la composición del Nasdaq 100 cambia. Algunas empresas no les va tan bien como otras, pero eso es lo bueno de tener el Nasdaq 100 o QQQ, que es el ETF más conocido de esto. Entonces yo no he cambiado mi portfolio. También es interesante vivir en un país donde los impuestos son altísimos. Yo vivo en un país que los impuestos son más altos que en la Argentina. En Argentina se paga 15% de capital gains, en España 27%, y acá se paga 35% de income y allí 47%. Lo que hace vivir en un país de altísimos impuestos es que cada vez que compras algo te decís, ¿lo voy a tener el resto de mi vida? Porque si no lo vas a tener el resto de tu vida, mejor no lo compres. Y entonces te hace ser mucho menos trader y te hace ser mucho más una persona de altísimas convicciones. La gente más exitosa del mundo es la que menos diversificada está y es la que tiene un altísimo nivel de convicción. Es verdad que la gente más pobre del mundo también es la que tiene un altísimo nivel de convicción equivocado. Pero eso no quita que uno no puede tener un altísimo nivel de convicción con ciertas cosas como tengo yo. Y si vemos LATAM en esa foto, hablamos de las empresas más valiosas. Hoy 9 de las 10 empresas más valiosas son empresas de tecnología. Cuando mirás LATAM, las empresas más valiosas, solo hay 2 de tecnología, que es Mercado Libre y Nubank. ¿Qué esperás que pase con eso? Bueno, yo creo que Latinoamérica tiene algunas empresas increíbles, como la de Marco, como Mercado Libre, es admirable, es la mejor empresa de Latinoamérica. Pero eso no es solo, digamos, uno tiene que jugar con sus mejores jugadores y tiene que ver cuáles son sus recursos. Los recursos de Latinoamérica, o concretamente los de Argentina, es decir, cuando yo miro la cordillera de los Andes y veo que los chilenos le sacan 80 billones y los argentinos le sacamos 3 billones a la cordillera de los Andes, más fácil ir a buscar los 77 billones en la cordillera de los Andes que hacer otra empresa de tecnología. Quiero decir que tenemos lo que en Estados Unidos llaman la fruta más fácil de agarrar, de low hanging fruit. Entonces quizás no es lo mejor para Latinoamérica hacer gigantes tecnológicos y podemos ser todos mucho más prósperos enfocándonos en la energía y la minería. La energía también es fundamental en el momento que vivimos de la inteligencia artificial. Lo que más energía barata tengan, por ejemplo a 6 centavos el kilovatio, van a ser los que más inteligentes van a ser, porque ahora vamos a pensar, ahora vamos a transformar la electricidad en coeficiente intelectual. La Argentina está muy bien posicionada para transformar la electricidad en coeficiente intelectual. La Argentina puede resultar uno de los países más inteligentes del mundo solo porque puede pensar en centros de inteligencia artificial mejor que otros que no tienen la energía. Tendríamos que ir cerrando porque nos pasamos un poco del tiempo.
pero me gustaría que cierres con un mensaje a esta comunidad de inversores que tenemos acá en este foro, y ese mensaje a la posteridad que sea algo más que solo comprar Nasdaq 100, que está muy bien. Además de comprar Nasdaq 100. No, yo creo que hay muy buenas oportunidades para invertir en Argentina, pero yo le diría a cada persona que por favor no se anote a la moda de su amigo o de que escucharon, sino que tenga su propio desarrollo, su propia área de interés, en donde puede tener algo mayor de conocimiento del que tiene el ciudadano común para esa área de interés. Es decir, yo he evolucionado en mi vida de área de interés, las telecomunicaciones, las energías renovables, y después la fertilidad y la medicina, que fue cuando empecé, porque yo empecé estudiando medicina. Hay que entender algo muy bien, y estudiar no está mal, y ahora con los LLM se puede aumentar la capacidad de estudio. Encontrar un área de interés en la que uno cree que sabe más, que tiene una ventaja, enfocarse en eso, tener un alto nivel de convicción y salir adelante con esa convicción en un área que es muy prometedora. Le pido un aplauso gigante, por favor, para cerrar este foro con un mensaje de 5 minutos. No se vayan, y vamos a cerrar con ustedes. Muchas gracias, Martín. Qué gran gusto poder tener este cierre y terminar de esta forma con el último panel, con la última exposición de este gran foro. Bueno, un lujo, Martín. Aparte tiraste de todos, revés, drive, volea, tiraste con todo. Espectacular. Muchas gracias, Ari. Muy buena elaboración. Un lujo tenerte acá, Martín. El año pasado tuvimos el cierre con Guille Rauch, que hoy decía, y no, y anunció como cerró una ronda de casi $10.000 millones de evaluación de Arcel, y hoy tenerte a vos, Martín, aparte hablando de todos los temas con mucha libertad, me encantó, así que muchas gracias. Bueno, llegó ahí puedes hablar, sí. Sí, lo que decía Fernando es que venir acá trae suerte, porque el año pasado Guille cerró esta ronda, el próximo año te quedaré con por lo menos 3 unicornios más para el domingo Bahía. Quiero decir que Guille Rauch es un fenómeno, le tengo mucha admiración, es un chico argentino que ya llegó tan lejos, que me parece genial estar en compañía de él hoy, aunque sea un año más tarde. Espectacular, bueno, Martín, un lujo. Llegando al final, básicamente agradecerles a todos ustedes por haber venido, por haberse quedado, escuchado, participado. Estamos felices con este foro. No sé si se habrán quedado con más convicción o no sobre si invertir en Argentina es una decisión racional o emocional. Creo que claramente de las dos. No hay dicotomía. No hay dicotomía. Pero bueno, y para cerrar sí quería pedir, primero agradecer a los equipos que trabajaron, a la productora Faro, al equipo de comunicación de Wuchnik, a la agencia de inversiones, a la agencia de la ciudad, al equipo acá de técnica, producción. Agradecer a todos y unos agradecimientos especiales. Primero acá a nuestros dos hosts estrellas, Vicky y Agustín. Impresionante, la verdad, impresionante. Y después un agradecimiento muy especial a quien pido que suba al escenario, Fernando, por favor, director ejecutivo de ANCAP, dejó la vida. Bajó 10 kilos, pero bueno, grande fe. Muchas gracias, querido. Bueno, nada, llegó al final, los esperamos el año que viene, por supuesto, en otro foro. Espero hayan disfrutado de la jornada de hoy, de los side events que hubieron ayer, que habrá hoy, mañana, y que esto siga creciendo. La verdad que ilusionadísimos. Muchas gracias al equipo, no sé, Ali, Martín, ¿alguno quiere decir algo? No, gracias a todo el equipo de ANCAP por hacer esto posible y nos vemos el año que viene. Sí, nos vemos el año que viene.
principio, Martín, bueno, no había llegado a Argentina todavía, pero hicimos un in memoriam por tu gran amigo también, Marc Travisano. Así que me gustaría terminar con la frase que te dije a la mañana, que siempre decía, que es avancemos, ¿no? Muchas gracias a todos. Y mientras se van retirando, les recordamos que fueron nuestros sponsors y nos acompañaron y hicieron esto posible. El Banco Galicia como sponsor diamante, Deloitte, EY, KPMG, PwC como sponsors oro, AWS, Lima, Camay Ventures, Lexington